Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy es un día especial, hoy festejamos a las madres en su día. Quiero mandarles una felicitación especial, un abrazo muy caluroso. Dios les bendiga a todas las hermanas, que Dios les ha dado esta dicha especial de ser madres, que Dios les colme de muchas bendiciones, que sean bendecidas por Dios, bendiciones para ustedes, para sus familias. Hoy pues contentos por este día especial, también damos gracias a Dios por la vida que Él nos da y por este tiempo que nos permite volver a vernos aquí, aunque de manera virtual, pero les invito a que juntos alabemos a nuestro Dios. Y para iniciar les pido que oremos. Cierren sus ojos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este hermoso y bello día por la salud, Señor, que nos das, por tus bendiciones recibidas, por tu gracia, Señor. Hoy te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y queremos alabarte, Señor, queremos exaltar tu bendito nombre y con un corazón humilde, Señor, rogamos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados que hemos cometido delante de ti y rogándote, Señor, tu dirección, rogando que te agrades también de estas alabanzas que traemos con un corazón sincero. Te pedimos, Señor, que des también sabiduría a nuestra mente, a nuestros corazones, para buscar siempre tu rostro y hacer tu voluntad. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, les invito a que entonemos un canto que se llama Alabaré al Señor. Crucificado, Salvador.
Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es un llamado de la palabra de Dios a nuestras vidas, a siempre dar gloria a nuestro Dios, entonar salmos a su nombre, entonar esta grandeza de nuestro Dios. Es como su palabra nos invita a cada uno de nosotros que vengamos y paguemos nuestros votos. Se refiere a nuestro pacto con Dios, nuestro agradecimiento con Dios por todas las bendiciones recibidas de Él. Nosotros le damos también a Él esta gloria, este honor, esta alabanza que solo Él merece. Les invito a que sigamos entonando más cantos. El siguiente se llama Vasijas Rotas. Manos vacías que tú
Dice la palabra de Dios en el Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Es un día especial para cantar a nuestro Dios, y como lo dice ahí, exaltemos a Dios con nuestras gargantas, con mucho júbilo, con mucho gozo. Entonemos a Dios estas alabanzas que alaban, exaltan, engrandecen el nombre de nuestro Dios, porque grande es Él y Él es digno de recibir toda gloria y todo honor. Entonemos otro canto más, alabanzas, dad a Cristo. Quiero compartir con ustedes un proverbio referente hoy al Día de las Madres, 10 de mayo, y me gustaría ahí todos los hijos, si tienen la oportunidad, estar ahí junto a su mamá, abrir sus Biblias y leerle este hermoso pasaje, haciendo referencia a ellas como la mujer virtuosa. Y leámoslo juntos, hijos ahí con sus madres, léaselo en voz alta. Y como este proverbio lo indica, haciendo una pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y si ustedes como hijos que tienen ahí a su madre en un lado, pues son dichosos porque tienen a una mujer temerosa de Dios junto a ustedes. Leamos juntos, Proverbios 31, del 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido.
Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Nos vamos a entonar un canto especial para el Día de las Madres que se llama Las mujeres cristianas trabajan, basado en este hermoso proverbio, Proverbios 31. Hijos, entónenselo fuerte a sus madres. Bien, hermanos, hemos llegado al tiempo de ir a la palabra de Dios. Les invito por favor a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos y capítulo número 11. Libro de Hebreos, capítulo número 11. Hoy, con motivo del Día de las Madres, quiero que veamos un tema que tiene que ver con el valor. Entonces vayamos por favor al libro de Hebreos, capítulo número 11 y versículo 23. Hebreos 11, 23. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Oremos. Dios Todopoderoso, y estamos delante de ti, Señor, pidiéndote de tu dirección. Hoy queremos que hables a nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra penetre en nosotros, Señor, y disipe, Señor, toda duda, toda intención de maldad, toda intención, Señor, de pecado, y que seamos, Señor, fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Te rogamos, Señor, el día de hoy que des bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares, y que siempre, Señor, estemos deseosos de cumplir tu palabra, Señor, de obedecerte, de escucharte, Señor, y hacer tu voluntad. Te ruego por mí para que me permitas hablar tu palabra con poder, con valor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a todos siempre a hacer tu voluntad. Te damos gracias
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, esta porción de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 23, nos habla acerca del nacimiento de Moisés. No vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de los sucesos que ocurrieron en el nacimiento de Moisés. Dice entonces nuevamente, Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces vemos algo importante acerca del nacimiento de Moisés. Dice que cuando Moisés nació, hubo quienes ejercieron la fe. En este caso se está refiriendo a los padres de Moisés. Dice, ellos tuvieron fe de tal grado que no temieron el decreto del rey, del faraón, que había promulgado para que todos los niños fuesen asesinados, porque los judíos empezaban a multiplicarse en gran manera en tierra de Egipto. Entonces ellos, como veían que los judíos se multiplicaban más que ellos, tuvieron miedo. Dijeron, bueno, estos nos van a superar en número y luego se van a rebelar contra nosotros en nuestra propia nación. Eso había pensado el faraón, el rey de Egipto, y había promulgado entonces, había dado orden a las parteras de que cuando los niños de los judíos, los varones, nacieran, les quitaran la vida. Y entonces con eso estaban ellos tratando de disminuir la reproducción tan tremenda que tenían los judíos y el temor que eso originaba en la vida de los egipcios. Entonces por eso el pasaje en Hebreos 11:23 dice, alguien ejerció fe a tal grado que fue ocultado Moisés de perder su vida. El faraón había dado la orden para que si naciese niño, fuese quitado su vida. Entonces los padres de Moisés tuvieron tal fe, dice otra vez Hebreos 11:23, por la fe de Moisés, cuando nació. Él era un pequeñín, acababa de nacer. Él no tenía allí uso de conciencia para ejercer la fe. Entonces, ¿quién ejerció la fe cuando Moisés nació? Sus padres. Sus padres tuvieron tal fe, tal confianza, tal dependencia en Dios, que entonces ocultaron a Moisés para que no le quitaran la vida. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recuerden entonces que hoy estamos viendo un tema especial que es el valor. Los padres de Moisés tuvieron valor suficiente para ellos sobreponerse a lo que estaba ocurriendo en la situación política del lugar donde vivían, Egipto. Ellos se sobrepusieron a lo que estaba ocurriendo allí. Quiero que vayamos a un pasaje en el libro de los Hechos y capítulo número 7. Dice Hechos capítulo 7, verso 20, Hechos 7, 17. Hechos 7, 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creyó y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Los egipcios tenían miedo del gran número de judíos que estaba aumentando en Egipto. Tuvo miedo el faraón. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Qué es lo que vemos en estos dos pasajes de Hebreos 11 y de Hechos 7? Los padres de Moisés ejercieron fe, confianza y dependencia en Dios, armándose de valor para salvaguardar la vida de su hijo, de su pequeño Moisés. Y dice el verso 20 de Hechos 7, y fue agradable a Dios. Cuando en el pasaje anterior de Hebreos 11 dice,
no temieron el decreto del rey porque le vieron niño hermoso. Se refiere a que Moisés había hallado gracia ante los ojos de Dios. Hechos 7:20. Y fue agradable a Dios. Muchos niños entre los judíos estaban naciendo y eran muertos, asesinados. Pero Moisés había hallado gracia ante los ojos de Dios. Los padres de Moisés, armados de valor, confiados en el poder de Dios, salvaguardaron la vida de su hijo, porque había sido agradable a los ojos de Dios. Esto fue un hecho importante que hicieron los padres de Moisés. La fe fue ejercida por ellos, confiados en Dios, y se llenaron de valor. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. Dios había puesto sus ojos en Moisés. Fue agradable a los ojos de Dios. Fue favorecido por Dios. Es decir, tenían a Dios de su lado. Como la palabra de Dios nos lo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, ¿temeremos nosotros lo que pueda hacernos el hombre? No, definitivamente no, porque Dios está con nosotros y su palabra nos lo dice, está al lado nuestro como un poderoso gigante. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él nos defiende en todo momento. Y eso era lo que sabían los padres de Moisés. Por eso ellos se llenaron de valor, porque sabían en quién confiaban. Es entonces que ellos decidieron hacer esto. Escondieron a su pequeño durante 3 meses. Pero luego les fue imposible seguirlo escondiendo. ¿Por qué? Porque empezaba a crecer y todo el mundo iba a ver que había un niño allí, un varoncito. Y entonces, ¿qué decidieron? Armados entonces de fe, de confianza en Dios y de valor, decidieron entonces ponerlo en el río. Y entonces la madre de Moisés confió tal grado en Dios que ella lo entregó, y tenía ella la esperanza de que algo grande, algo especial venía para la vida de su hijo. Porque ¿por qué había permitido Dios que el niño no muriese cuando nació? Ella sabía que había algo grande y que Dios tenía planes especiales para su hijo favorecido por Dios. Fue encontrado por la princesa, por la hija del faraón, quien entonces le dio resguardo y le dio educación a ese pequeño Moisés. Quiero que vayamos al libro del Éxodo, capítulo número 2. Libro del Éxodo, capítulo número 2. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. 3 meses fue el tiempo que ella pudo esconderle. Fíjese lo que dice en el versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, es decir, le fue ya imposible tenerlo oculto. No pudo esconderlo más, entonces ella tuvo que entregarlo. Dice versículo número 3. Entonces tomó una horquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella se armó de valor y dependencia hacia Dios, sabiendo que su hijo iba a ser cuidado por Dios. Y lo puso entonces, dice allí, en esta horquilla de juncos. La había ella impermeabilizado, digámoslo así. Dice, con asfalto y con brea para que el agua no le entrase a ese como pequeño barquito que le hizo la madre de Moisés. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Sí, la princesa sabía que ese niño había sido escondido, que ese niño había sido guardado de no haber sido muerto cuando nació. Inmediatamente lo supo. Sabía que era de los hebreos. Y en vez de entregarlo para que los soldados de los egipcios le quitaran la vida,
ella decidió protegerlo. Y dice entonces, el versículo número 6, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, porque ella, recuerden que la hermana de Moisés andaba por allí a la orilla del río, y le dice a la princesa, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hermana de Moisés sabía entonces que la misericordia había venido sobre la princesa para no quitarle la vida a ese niño que había encontrado. Sabiamente la hermana de Moisés dijo, te voy a encontrar a alguien que lo amamante a este niño, que lo críe hasta que sea destetado. Y dice el verso 8, la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Dice, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Sí? La madre de Moisés, quien había ella llenadose de valor, lo había escondido durante 3 meses, y cuando le fue imposible tenerlo oculto, lo entrega entonces, lo pone en ese carrizal allí, para que con la ayuda de Dios, con el favor de Dios y con el propósito que ella estaba viendo en la vida de su hijo, al salvaguardarle durante al menos esos 3 meses, ella sabía que el favor de Dios estaba con Moisés. Y entonces viene la princesa, rescata a ese niño del carrizal donde estaba, y entonces le ofrece incluso pagarle a su propia madre por cuidar, por amamantar, por criar, educar a su propio hijo, a Moisés. Esta madre de Moisés se había llenado de tanto valor porque sabía, ¿sí?, podía perder a su hijo. Tal vez la princesa era despiadada o no tenía misericordia y pudo haber entregado al niño, o pudo haberlo dejado allí, o pudo haberlo ahogado allí en el río. Pero no. La madre de Moisés sabía que algo grande venía para él. Por eso se armó de valor y lo puso allí. Y entonces la misericordia cubrió a la hija del Faraón, quien entonces le dio a él cuidado, sustento y abrigo. Versículo número 10. Cuando el niño creció, dice, la madre lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó. Es decir, siguió dándole educación. La palabra de Dios nos enseña que Moisés fue enseñado en todas las artes y ciencias, la educación de los egipcios. Dice, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, ¿qué vemos en la vida de este pequeño llamado Moisés? Recordemos que les comenté al inicio que no vamos a hablar de la vida de Moisés, sino que estamos hablando de lo que hicieron los padres de Moisés, en especial la madre de Moisés. Dijimos entonces, lo tuvieron escondido 3 meses al inicio. ¿Y qué fue lo que hicieron? 2 cosas importantes hicieron los padres de Moisés. Uno de ellos, la primera, fueron contra las leyes del país en el que vivían. Recuerden que los judíos vivían bajo esclavitud en Egipto. Entonces, el faraón había hecho un decreto. Todos los varones que nazcan deben morir. Los varones de los judíos. Dice, dejaremos vivir a las mujeres, pero los que sean niños deben morir. Era la orden que había dado el faraón. Y entonces, ¿qué hicieron los padres de Moisés? Fueron en contra de las leyes que regulaban el país en el que vivían. Ahora, esto no es un llamado a que nos rebelemos contra nuestra nación, no, de ninguna manera. Esto es un llamado a que veamos el grado, el punto al cual llegaron los padres de Moisés por cumplir la voluntad de Dios en su vida y salvaguardar a su hijo. Ahora nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios salvaguardó la vida de Moisés y no la de todos los niños judíos? Porque hubo una matanza, eso fue lo que hubo. Una matanza cruel y despiadada entre los varones pequeñitos, los bebés judíos. Fueron asesinados. Pero Dios tuvo a bien, dice, ya lo leímos en Hechos 7 y en Hebreos 11:23. ¿Qué ocurrió con ese niño? Era favorecido. Dice, Dios se había agradado de él. Dios había puesto los ojos en él. ¿Por qué en él? Porque hablamos entonces de padres de ese niño
temerosos de Dios, confiados en Dios, dispuestos a armarse de valor y hacer lo imposible por su Hijo. Por eso Dios escogió a este pequeño. La fe, como dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés fue escondido por sus padres cuando nació. ¿Qué fe tenía un bebé de horas de nacido? Ninguna. ¿Quién ejerció la fe? Los padres de Moisés, quienes confiaron plenamente en la voluntad de Dios, en sus designios, en sus promesas. Los padres de Moisés tuvieron fe suficiente para salvaguardar la vida de su hijo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que los padres de Moisés hicieron lo imposible por salvaguardar la vida de su hijo. Y digo lo imposible porque entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ya lo dijimos en el principio, dos cosas hicieron ellos. Fueron en contra de las leyes de su país, que era un país extraño a ellos, que era el país de Egipto, y entonces fueron contrarios a las leyes e hicieron lo imposible por salvaguardar a Moisés. Lo escondieron. ¿Cómo lo escondieron? La palabra de Dios no especifica. Dice, hicieron un agujero en el piso, lo cubrieron con madera. No dice dónde lo escondieron. Si lo escondieron en un cajón, si lo escondieron en algún mueble. No dice. Porque obviamente los egipcios, sus ejércitos, ellos vigilaban. ¿Sabían quién estaba encinta? Veían si en las casas había algún llanto de algún niño. Estaban ellos atentos. Entonces, seguramente los soldados egipcios entraban a la casa donde estaba el pequeño Moisés. Pero ya después fue imposible. Dice, cumplidos los 3 meses, no fue posible ocultarlo más. No sé si donde lo tenían escondido estaba muy chiquito y ya estaba muy grandote como para caber ahí donde lo tenían. No dice la palabra de Dios. Pero hasta donde ellos pudieron y estuvo al alcance de ellos, 3 meses lo pudieron esconder. Entonces habían hecho lo imposible por salvaguardar a su hijo. Ahora, de estas dos cosas que hicieron, ir contra las leyes y hacer lo imposible, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué estamos nosotros a hacer dispuestos por nuestros hijos? ¿O qué han hecho nuestros padres? ¿O qué has hecho tú como padre o madre para ir contra las leyes y proteger a tu hijo? ¿O hacer lo imposible por proteger a tu hijo? Y nos referimos al sentido espiritual. Los padres de Moisés salvaguardaron la vida del niño. Tal vez hoy nosotros no estamos en algo así, que vayan a matar a nuestros hijos, o que a ti te hubiesen querido matar cuando naciste, como adulto ya hoy en día. Hablamos entonces de lo espiritual. Nosotros como padres, ¿qué hacemos por salvaguardar a nuestros hijos? Fueron contra las leyes. Eso fue lo que hicieron los padres de Moisés. ¿Qué nos dicen las leyes de nuestra nación hoy en día? Está muy en boga. No les pegues a los niños, no los maltrates. ¿Por qué? Porque te van a mandar al DIF y te los van a quitar. No les vayas a pegar, no les alces la voz, no les grites. Y entonces eso enseñan nuestras leyes el día de hoy. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña que nosotros debemos corregir a nuestros hijos. ¿Sí? Hay familias que por convicción han decidido tal vez no corregir a sus hijos físicamente, que han decidido llevar a cabo pláticas con ellos hasta que ellos entiendan, hagan uso de razón y sean obedientes a lo que sus padres les están pidiendo que hagan. Pero también la palabra de Dios dice, sí, hay necedad ligada al corazón de los hijos. La necedad acompaña al joven como algo que traen en sus huesos, en su carne, en su corazón. Y eso se lo vamos a quitar, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos siendo sabios. Y la necedad que está ligada al corazón de ellos debe ser sacada. ¿Cómo? Siendo padres sabios, corrigiendo a nuestros hijos, encauzándolos, primero con el ejemplo. ¿Qué estaban enseñando los padres de Moisés a él? Que ellos tenían valor, que ellos confiaban en Dios, que ellos dependían de Dios. Entonces la primera enseñanza que nosotros debemos dar a nuestros hijos es esa: confianza en Dios, dependencia en Dios. Es lo que nosotros como padres debemos dar de ejemplo. No acobardarnos, no tener miedo de lo porvenir, como leíamos hace un momento en Proverbios 31 con la mujer virtuosa.
Dice, la mujer virtuosa no tenía miedo de lo porvenir, no tenía miedo de si el clima se volvía muy frío o venía la nieve. ¿Por qué? Porque su familia está vestida de ropas dobles. Es decir, los padres actúan con sabiduría. Los padres actúan pensando a futuro en lo que pudiera ocurrir sobre sus hijos. Entonces nosotros, como dice en el ejemplo que tenemos de los padres de Moisés, fueron contra las leyes de su país. Nosotros estamos dispuestos a ir contra las leyes de nuestro país, corrigiendo a nuestros hijos, encauzándonos a hacer el bien. Hay muchos hijos que no tienen la dirección de sus padres porque no son corregidos. Se les deja que hagan lo que quieran. Dice, pues ya ellos verán y tomarán la decisión de qué es bueno y qué es malo. Pero no es lo que la palabra de Dios enseña. Lo que la palabra de Dios enseña es que nosotros como padres debemos ser ejemplo a ellos, guiarlos, encauzarlos y corregirlos, meterlos al redil cuando ellos se escapan de ese redil, es decir, desobedecen a Dios, no a nosotros como padres, sino que desobedecen a Dios. Y entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que tenemos que ir en contra de lo que el mundo está haciendo. Lo que el mundo hace no es propiamente lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros debemos basarnos a la palabra de Dios y entonces ir en contra de esas cosas. El mundo está dejando que los niños experimenten, que gusten. A temprana edad los niños ya están con vicios o haciendo cosas que no deben, robando o en las drogas, metidos en sinfín de problemas. ¿Por qué? Porque los padres los dejan hacer lo que al niño le plazca. Yo creo que eso no fue lo que ocurrió en la mentalidad de los padres de Moisés. Ellos estaban dispuestos a ir en contra de las leyes de su país para guardar a un niño, para que fuera de testimonio, para que fuera obediente a la palabra de Dios. Eso fue lo primero que hicieron, ir en contra de las leyes de su país. Y segundo, hicieron lo imposible por salvaguardar la vida de su hijo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como padres para salvaguardar la vida espiritual de nuestros hijos? ¿Hacemos nosotros lo imposible por ellos? Todo deseo de los padres para con los hijos es que en algún momento del crecimiento y desarrollo de nuestros hijos lleguen al conocimiento de Cristo, lleguen a los pies de Cristo, se arrepientan de su pecado y le rindan su vida a Cristo. Ese es el principal objetivo espiritual de nosotros como padres. Ahora sí, ha habido muchos padres que sí doblegan sus rodillas, ponen su rostro en el piso, dice, orando por sus hijos, pidiendo y clamando a Dios por la vida de sus hijos, por el alma de sus hijos, para que crean en Cristo. Tenemos que hacer nosotros como padres lo imposible por ellos. ¿Y qué es lo imposible? Aún más allá de nuestras fuerzas, entregarnos a Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean en nosotros ese temor, esa dependencia, esa confianza en Dios. Y entonces ellos se entreguen a Cristo por el ejemplo que les damos. Pero si aún a pesar del ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos, ellos no quieren rendirse a Cristo, porque como la palabra de Dios lo dice, sí, hay necedad ligada al corazón de los jóvenes. Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Nosotros vamos a poder cambiar la mentalidad de nuestros hijos? ¿Cambiar el corazón de nuestros hijos? ¿Cambiar los deseos y anhelos de nuestros hijos? No. Eso solo lo va a hacer Dios. Nosotros no tenemos el poder para cambiar lo que hay en la mente y el corazón de nuestros hijos. No lo podemos cambiar, pero sí lo podemos influir con nuestro ejemplo, con nuestra entrega a Dios. Y Dios tendrá un plan especial como lo tuvo con Moisés. Y los padres de Moisés lo sabían. Este niño era un niño especial que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Por eso ellos hicieron lo imposible por Moisés. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1:7. Abra ahí su Biblia y vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo número 7. 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Recordemos que el tema de hoy es el valor.
Los padres de Moisés tuvieron el valor para ir en contra de las leyes de su país y para hacer lo imposible para salvaguardar la vida de su hijo. Entonces Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para ir en contra del mundo, ir en contra de las tradiciones, de las costumbres, de lo que regula el mundo allá afuera, lleno de pecado y lleno de maldad, y nosotros ir en contra de eso, salvaguardando a nuestros hijos, llevándolos a la santidad, a que no se contaminen con lo que ven en la tele, con lo que leen en revistas que son basura, sino que nosotros les salvaguardamos para que se nutran de lo espiritual, que vean lo menos posible lo que pueda dañarlos. Y es imposible tenerlos en una burbuja, no se puede, es imposible. En algún momento van a ver, van a oír cosas que no agradan a Dios. Pero la labor de nosotros como padres es salvaguardarlos lo más que podamos, hacer lo imposible por ellos. Dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Prácticamente era imposible que los padres de Moisés lo pudieran ocultar. Pero lo hicieron, lo lograron, lo ocultaron 3 meses y luego tuvieron la fe y la dependencia en Dios a tal grado que lo entregan y Dios se los regresa otra vez para que lo cuiden, lo críen en su temprana edad. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4 y verso 7. Filipenses capítulo 4 y verso 7 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, este es Efesios, Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué había en los pensamientos de los padres de Moisés? ¿Usted cree que no tenían miedo a perder a su hijo cuando nació? ¿O en el momento del embarazo, cuando él estaba aún en el vientre de su madre? ¿Tenían miedo? Claro que había miedo. Ahora la palabra de Dios nos habla acerca del miedo, ¿sí? Es normal que haya miedo porque es uno de los sentimientos que tenemos como seres humanos. Te le da miedo a lo mejor cuando ve una cucaracha o cuando le brinca algo, un animalillo, algún insecto en la cara, o cuando oye algún ruido y se estremece, o anda estresado y alguien hace ruido y usted está como arisco. Es un proceso normal del ser humano tener miedo. Pero el miedo mal fundado nos lleva a destrucción, a pecar y a desconfiar de Dios. Entonces, ¿qué había en la vida de los padres de Moisés? ¿Usted cree que no llegaron a tener miedo de perder a su hijo? Sí, claro que sí. Pero la fe fue mayor que el miedo. La dependencia en Dios fue mayor, la confianza en Dios fue mayor. Por eso el pasaje de Filipenses 4:7 nos muestra esto. Ahora, cuando ellos decidieron y dicen, ya no podemos ocultarlo más, y lo entregan entonces, lo dejan en ese carrizal ahí, como atorado, escondido, para que no se lo llevara la corriente del agua, y allí mismo en ese carrizal va y lo encuentra la princesa, la hija del faraón. Entonces ellos en ese momento tal vez tenían esa incertidumbre de por qué decidió la madre de Moisés calafatear ahí con brea para como impermeabilizar, porque dice, tal vez se va a hundir, y en vez de entregarlo y que alguien lo saque, la princesa que iba a bañarse en ese río, dice, en vez de sacarlo, lo vamos a encontrar en el fondo del río. Claro que todo eso pudo haber venido a la mente de ella. Pero ¿qué había? Verso 7. La paz de Dios. ¿Quién tiene eso? Los que confiamos en Dios. Las madres temerosas de Dios. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, va más allá de lo que hay en nuestra mente. Dice, la confianza en Dios. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no tenemos pesadillas, se nos va el sueño, pensando en qué será de nuestros hijos, de nuestros familiares que amamos, que queremos, nuestro esposo, esposa, hijos, padres? Pensamos por qué y tenemos miedo. Ahora con esta situación de la pandemia que ha venido a asolar el mundo, claro que entra temor,
miedo a la vida de las personas y a la vida del cristiano también. Pero ¿cuál es la diferencia? Filipenses 4:7. La paz que solamente nos da nuestro Dios. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Que usted está atiborrado de ideas, anuncios, mensajes que vienen en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, en todos lados. ¿Y qué hacen? Están abrumando nuestra mente. ¿Y qué dice? La paz de Dios va a superar todo eso que hay en tu mentecilla. Dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso tenía la madre de Moisés, dependencia total a Dios. Eso es lo que Dios te está pidiendo a ti, como madre, como padres, una total dependencia, total confianza en Dios, para que nosotros estemos en paz. Y usted dirá, ¿cómo voy a tener confianza plena en Dios si veo que mi hijo está lejos de Dios, que no quiere nada con Dios, que está rebelde, que está necio? Dice, bueno, esa paz solamente puede provenir de Dios, no de mis palabras, sino de Dios. Solo Dios puede darte esa fe, esa confianza y esa dependencia que tú necesitas. Solo Dios, porque Él va a sobrepasar todo entendimiento que me di. Pero esto, es que, pero si lo otro, pero que si aquello. Solo la paz de Dios va a estar por encima de todo eso. Todos los peros, todas las preguntas que pudieran haber venido a la vida de los padres de Moisés fueron abatidos porque confiaban en Dios. No sabían lo que iba a venir. Sin embargo, confiaban en que lo que iba a venir iba a ser algo bueno. Entonces Dios nos llama a confiar en Dios y hacer lo imposible por nuestros hijos. Salvaguardarlos y hacer lo imposible porque ellos se mantengan santos a Dios, consagrados a Dios. Quiero que vayamos al Salmo 56, verso 3, referente a esto que les decía acerca del miedo. Estamos hablando acerca del miedo que pudo haber venido a la vida de los padres de Moisés, cuando sabían que podían perder a su hijo. Salmo 56, versículo número 3. Fíjense bien lo que dice. Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Hubo miedo? ¿Hubo temor en la vida de los padres de Moisés? Claro que sí. ¿Y a qué los llevó el temor? Dice, a confiar y depender de Dios. Salmo 56, 3. Repítalo conmigo. En el día que temo, yo en ti confío. Dios nos llama entonces a confiar en Él. Sí, puede haber problemas y que algunas cosas salgan de nuestro control o de lo esperado para nuestra familia, pero ¿qué va a pasar? Cuando entonces vienen las dudas a nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, su gracia, su misericordia, su omnipotencia, en que cuando las fuerzas del hombre están abatidas por completo, allí entonces se manifiesta el poder de Dios. Como cuando Dios le decía al apóstol Pablo acerca de aquel aguijón que tenía en la carne, y le dijo, bueno, cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. ¿A qué se refería en eso? Porque cuando nuestras fuerzas humanas se acaban, se agotan de luchar, que dice, he orado por mi hijo, he doblegado mis rodillas, he ayunado por él y yo no puedo cambiarlo. Entonces viene el poder de Dios. Cuando hay temor acerca del porvenir de nuestros hijos, ¿irá a ir nuestro hijo, mi hijo, al cielo cuando muera o al infierno por no rendir su vida a Cristo? No nos queda más que doblegarnos ante Dios y ante ese temor o zozobra sobre la vida de nuestros hijos. Solo nos queda confiar en Dios, en que Dios tiene un plan, tiene un propósito especial para ellos y solo está en confiar y depender de Él. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir en contra de las leyes de mi país para yo hacer lo imposible por salvaguardar la vida espiritual de mis hijos. Quiero que vayamos a Isaías 41:10 como último pasaje del día de hoy. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo.
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es un hermoso salmo que a muchos es su versículo preferido. Isaías, perdón, no es un salmo. Dice Isaías 41:10. No debe haber temor en el Hijo de Dios. Cuando el temor llegue a tu vida, lo que debe abundar es la confianza en Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que abruma nuestras vidas y nuestras mentes, el temor y el miedo al futuro, a lo que vendrá. Y es entonces donde el poder de Dios prevalece. Y nos dice a nosotros como hijos de Dios que salvaguardamos a nuestros hijos. Ustedes como madres, hoy es su día especial. Dios les dice, no teman lo que será de sus hijos. Si tienen hijos pequeños, o si tienen hijos jóvenes, o si tienen hijos que ya están casados, no teman. Solo les resta, dice, hacer lo imposible por ellos. Lo que han hecho, síganlo haciendo. Sigan orando, sigan doblegando sus rodillas, sigan poniendo su boca en el piso, porque siempre hay esperanza. Nuestra confianza y dependencia a Dios debe ser lo que nos anhele a seguir adelante. Y te dice entonces la palabra de Dios, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros, como lo estuvo con Moisés, como lo estuvo con los padres de Moisés. Y dice, no desmayes, aunque la vida de tu hijo esté en riesgo, aunque tu hijo haya hecho algo malo. Dice, no desmayes, sosténlo en oración, sosténlo con palabras de aliento en su vida. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Sí, tu padre, tu madre que has hecho lo imposible por ellos, sigue haciendo lo imposible por ellos. Haz lo que nadie más ha hecho. Aunque todos los demás hagan una cosa, tú haz lo que la palabra de Dios dice y da y entrega tu vida por salvaguardar la de tus hijos. Haz lo imposible por ellos. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el poder que Dios tiene para salvaguardarte a ti como padre y como madre al cuidado de tus hijos. Dios tiene este poder y te llama a ti para que te ciñas tus lomos, te armes de valor, que ese es el tema de hoy, el valor de una madre dispuesta a entregarse totalmente para salvaguardar no la vida física tal vez, pero sí la vida espiritual de tu hijo. Si lo ves perdido, si lo ves errante, hay muchas cosas que hacer por tus hijos. Que Dios nos guarde a todos como iglesia, que Dios nos permita servirle a Dios con todo nuestro corazón y que salvaguardemos la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestros niños en la iglesia. Quiero hacer una extensiva felicitación a los maestros que se han esforzado por enseñar a nuestros hijos últimamente en estos tiempos de confinamiento, para que ellos sigan instruidos por la palabra de Dios. Gracias, maestras, que se esfuerzan por hacer esto. Dios les bendiga y multiplique sus esfuerzos que han hecho hasta el día de hoy. Padres, madres, seamos ejemplo a nuestros hijos, como los padres de Moisés se llenaron de fe. Te invito, llénate de fe, confía en Dios, que Dios está contigo, como lo dice aquí. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy confiamos, Señor, y dependemos de ti, porque eres el Dios de toda gracia. Hoy, Señor, confiamos en que tu poder salvaguarda nuestras vidas, las vidas de nuestras familias y sobre todo la vida de nuestros hijos. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y hacemos lo imposible por salvaguardar su vida espiritual. Hoy, Señor, queremos rogarte una bendición especial para las madres en nuestra iglesia. Gracias te damos por cada una de ellas, por el esfuerzo que han hecho, por el temor que han dejado atrás, poniendo en ti su confianza plena, la paz que tú les has dado, la fuerza que tú les has dado, el poder, Señor, que ha venido por parte de tu Santo Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor, por la fortaleza de cada una de ellas. Te ruego por las que están afligidas, por sus hijos alejados de ti. Te ruego, Señor, que confortes sus corazones, llénales de toda gracia, Señor, y permíteles no desmayar, que no desmayen,
Que no tengan temor, Señor, sino que sigan orando, que sigan poniéndose en la brecha por sus hijos, que pongan sus rodillas en el piso, su lengua en el piso, Señor, su boca en el piso, porque siempre hay esperanza confiando en tu nombre. Dale, Señor, mucha fortaleza. Multiplícale sus fuerzas como las del búfalo, aunque su mente y su corazón se cansen, Señor. Como dice tu palabra, siempre estarás con nosotros, siempre estarás con tu mano extendida para cuidarnos. Te rogamos, Señor, mucha bendición para nuestras madres en la iglesia. Te rogamos por nuestros niños y jóvenes, para que les guardes del mal, del mundo que quiere robarlos, de Satanás que quiere destruirlos, Señor, y de sus propias mentes, de sus propias maldades que hay en su mente o en su corazón. Salvaguárdalos, Señor. Te lo rogamos con toda humildad, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios, hermanos, abunde y sobreabunde sobre cada uno de sus hogares. Dios les bendiga.